Ángulos formados por dos rectas paralelas y una recta secante. Recordemos que dos rectas son paralelas si ellas equidistan una de la otra, o sea que siempre están a la misma distancia. En este caso la recta L y la recta M son dos rectas paralelas. Y una recta secante es una recta que corta a las rectas paralelas. En este caso la recta N está cortando a L y a M, entonces N es una secante. Cuando dos rectas paralelas son cortadas por una secante, se forman 8 ángulos. Ahí en la figura vemos los ángulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bueno, estos ángulos, de acuerdo a su posición, reciben unos nombres especiales. Primeramente tenemos los ángulos colaterales. Quiere decir ángulos que están de un mismo lado de la secante. En este caso, los ángulos 1, 2, 3 y 4, todos están del lado izquierdo de la secante. Entonces están del mismo lado de la secante, por lo tanto, ellos son colaterales. Y el 5, 6, 7 y 8 son colaterales entre sí. Si yo cojo, por ejemplo, el ángulo 2 con el ángulo 7, no son colaterales. En este caso se dice que son ángulos alternos, porque están de un lado y del otro lado de la secante. Tenemos también los ángulos externos y los ángulos internos. Los ángulos externos son los que están fuera de las paralelas y los ángulos internos son los que están entre las dos paralelas. Observe que en este caso los ángulos 2, 3, 6, 7 están entre las dos paralelas, entonces son internos. Y los ángulos 1, 4, 5 y 8 están fuera de las paralelas, entonces son externos. Tenemos los ángulos alternos internos. Esos son dos ángulos que son alternos, o sea, no son colaterales, están de uno y otro lado de la secante. Además de eso, deben ser internos, pero deben cumplir otra propiedad, no deben ser adyacentes. Entonces, en este caso son alternos internos 2,7 y 3,6. Ellos tienen la propiedad de que son congruentes, o sea que miden lo mismo. Por eso estamos colocando que el ángulo 2 es congruente con el ángulo 7 y el ángulo 3 es congruente con el ángulo 6. Miren que el ángulo 2 con el ángulo 6 o el 3 con el 7 son internos y son alternos, pero ellos son adyacentes, por lo tanto no cumplen esa propiedad. Ángulos alternos externos son dos ángulos que son alternos, son externos, pero además no son adyacentes. Entonces en este caso tenemos el ángulo 1 y 8, son alternos y además son externos y no son adyacentes. Lo mismo que el ángulo 4 con el ángulo 5. Los ángulos alternos y externos cumplen la propiedad de que son congruentes. Por eso se está manifestando que el ángulo 1 es congruente con el ángulo 8 y el ángulo 4 es congruente con el ángulo 5. Porque ellos son alternos externos. Y por último tenemos los ángulos correspondientes. Los ángulos correspondientes son dos ángulos, uno externo y el otro interno. Son además colaterales, pero no son adyacentes. Por ejemplo, tenemos el 1 con el 3. Mire que el 1 es externo y el 3 es interno. Son colaterales porque están del mismo lado de la secante y no son adyacentes. Por lo tanto, 1 y 3 son correspondientes. La misma propiedad la cumple el ángulo 2 con el ángulo 4. La cumple el ángulo 5 con el ángulo 7 y el ángulo 6 con el ángulo 8. O sea que se forman 4 parejas de ángulos correspondientes. Y ellos tienen la propiedad que son congruentes, tal y como aparece allí en la gráfica.